Doctor, le quiero hacer una consulta. ¿Cómo se maneja básicamente esta variante Omicron? Porque hay muchas dudas de parte de la población y me gustaría si usted nos puede ayudar a resolverlas. ¿Es cierto que la variante Omicron, su periodo de incubación es más corto, dura 3 días, sería de 3 días? Exacto, es más corto y altamente contagioso y ha dado afortunadamente cuadros que son menos graves. Eso es lo que hemos visto. Ya, y si yo estuve con lo que ahora, si yo soy alerta COVID, lo que determina ahora el MinSal, y estuve con un caso positivo, ¿cuántos días después debería hacerme un PCR? Que eso la gente muchas veces se entera de que Juanito salió positivo y parte de inmediato. Y la verdad es que el PCR sabemos y hemos aprendido a lo largo de toda esta pandemia que tenía la carga viral de ese día, entonces puede ser que te salga negativo, pero a los 3 días eres positivo. ¿Cuántos días tengo que esperar desde que me avisan que soy por lo menos, alerta COVID? Por lo menos unas 48 horas. ¿Ya? Si no presento síntomas, ¿igual voy a hacerme un PCR? Bueno, sí, obviamente se lo puede hacer. Acuérdese que una cantidad importante de los diagnósticos de COVID hoy día han sido por pesquisa activa, que se dice. O sea, uno anda buscando, digamos, el COVID. Eso es lo que se está haciendo en los balnearios, en distintas ciudades donde usted va, que hay tomas de PCR de la gente que quiere hacerse un PCR. Ya han encontrado una cantidad importante, entiendo que del orden de un 35%. Y en eso sentido, ¿cuál es la diferencia entre hacerse un test de antígeno o un PCR? ¿Es lo mismo o es preferible siempre, si uno tiene sospecha, hacerse No es lo mismo. El antígeno es un test rápido que demora prácticamente un par de minutos. Cuando es positivo es porque usted tiene COVID, es la gracia, que es rápido, permite tomar una definición rápida. El COVID es un examen, el PCR es un examen donde se hace a través de la tecnología de la biología molecular. Demoraba a sus inicios más de 12 horas, hoy día demora entre 3 y 4 horas. Obviamente es un examen mucho más exacto el PCR, pero en términos de determinar si una persona es COVID o no, los dos exámenes sirven, tanto el test de antígeno como la PCR. Doctor, sáqueme una duda. Esta pandemia tiene una característica, que es que nosotros vamos viendo el futuro respecto a lo que pasa en el hemisferio norte, ¿cierto? En Europa, Estados Unidos. Y hay una noticia que recoge BBC, que habla de que la OMS dice que Omicron puede significar el fin de la pandemia en Europa. Y le leo algún pequeño párrafo de, por ejemplo, de Hans Kluge, que es el director regional de la OMS para Europa. Dice: es plausible que la región se esté acercando al fin de la pandemia y tiene que ver con la inmunidad. En cuanto a la ola de Omicron disminuya, habrá una inmunidad general durante algunas semanas o algunos meses, ya sea por la vacuna o porque las personas sean inmunes debido a la infección, y también a una disminución debido a la estacionalidad. ¿Está de acuerdo usted con eso? O sea, esta variante... Para complementar, Edu, es que ahí, claro, lo que él describe es que la conjunción de los contagios masivos que provoca Omicron y la vacunación, que está mucho más avanzada a estas alturas en Europa, va a generar una inmunidad de rebaño que va a enfermar finalmente al 60%, más los vacunados. Entonces va a haber una inmunidad de rebaño que por lo menos durante un buen tiempo podría acercarse al fin. Pero es contradictorio con lo que dice el director mundial de la OMS, que la semana pasada dice: estamos lejos del final. Entonces hay señales contradictorias a nivel internacional. ¿Qué dice usted, doctor? Bueno, pero acuérdate que esto es una situación nueva. Yo he seguido muy de cerca lo que opina el ministro de Salud de Suiza, y para los suizos en realidad estaríamos llegando al fin de la pandemia y esto quedaría, digamos, transformado en el futuro en una situación endémica. Esperemos que sea de esa manera y esta sea la última, digamos, antes de entrar en una situación de algo endémico. Definamos bien para que todo el mundo que nos está viendo entienda, doctor, qué significa que la enfermedad se transforma en algo endémico. Es algo que va a estar con nosotros y que lo vamos ¿Como la influenza? A manejar, claro, como una influenza. ¿Qué significa endémico? Claro, es para todos quienes nos ven. Es exactamente como la influenza. Usted está permanentemente ahí. Está permanentemente ahí y usted entonces ejecuta un plan de vacunación y mantiene controlada la situación, tal como lo hacemos nosotros con la
el tema de la influenza. O sea, vacunarse una vez al año, en periodos preventivos, la vacunación más de riesgo, como lo hacemos con la influenza. Claro. O sea, va a dejar de ser una pandemia y al pasar a ser una epidemia va a ser de cuidado una vez al año, la inyección, o sea, la inyección Exacto. no, la vacuna y listo. O sea, ¿estamos cerca de ver esa realidad? Bueno, yo no soy un experto en epidemiología, pero por lo menos por lo que he leído, y si seguimos lo que están hablando los europeos, pudiera ser así. Hoy sería fabuloso. ¿Y la mascarilla, doctor, qué importancia tiene hoy? Porque dicen que, como usted nos señalaba, Omicron es altamente contagiosa. El Ministerio de Salud ha hecho un llamado a no utilizar las mascarillas de tela, sino que quirúrgica, y si usted puede, la KN95, efectivamente, que es la que mejor filtra. Mire, yo creo que es vital, o sea, el uso de la mascarilla, es vital el uso permanente de la mascarilla quirúrgica, que es la que usamos habitualmente, y bueno, y obviamente la K95, que tiene también, puede usarla durante un mayor tiempo. O sea, la mascarilla, el lavado de manos y el uso del alcohol gel ¿llegó para quedarse? Son fundamentales. Junto a ello, yo le diría que las actividades al aire libre y distanciar todo lo que se pueda es fundamental. Le quería hacer una consulta. Acá, por ejemplo, en el hospital le cuento como ejemplo que, por ejemplo, en el almuerzo donde se junta una cantidad muy importante de funcionarios, nosotros hemos tenido que habilitar comedores, digamos, al aire libre. Claro, aprovechando. Cosa que no se hacía antes porque nunca tuvimos comedores al aire libre, pero hoy día sí. Claro, y aprovechando que la temperatura está agradable hoy día sobre todo, pero sí, porque la época acompaña para poder tratar de evitar el caso de contagio. Como usted decía, exacto, la variante Omicron es tremendamente contagiosa. Una persona que llegue al hospital con la variante, se contagie del equipo médico, las probabilidades de tener que sacar a todo un equipo de circulación son muy altas. Usted hablaba de que habían aumentado muchísimo la capacidad de testeo en el Hospital del Carmen, y hoy día la subsecretaria María Teresa Valenzuela aseguró que van a aumentar los recursos para testear en regiones y que tienen una capacidad de realizar 100.000 exámenes al día. Cuando estamos hablando que en 2 semanas más llegaríamos a 35.000 casos positivos diarios, según los análisis del doctor Canals, me parece que esto es tremendamente relevante, tener la capacidad para poder perseguir y saber y que esas personas se enteren que son COVID-19 positivas, Yanna. Además que es como una pesca de arrastre, o sea, mientras mayor cantidad de contagiados existe, claro, puede ser más leve, pero la posibilidad de que llegue a personas con enfermedades de base, con algún tipo de debilidad que lo hace más vulnerable, también aumenta. Entonces, proporcionalmente, a mayor contagio, también mayor hospitalizaciones en UCI y mayor sintomatología para las personas más vulnerables, ¿no? Doctor. Mire, la tecnología para hacer la PCR está disponible. Hace un año y medio atrás, digamos, no hacíamos prácticamente, yo le digo, ni un cuarto de las PCR que se hacen hoy día. Entiendo que ayer se hicieron del orden de 80.000, así que llegar a 100.000 o a 150.000 yo no veo un mayor problema, porque es un tema de insumos fundamentalmente. Las máquinas están, el personal está, es solamente tomar las muestras, cargar, y en 4 horas usted tiene los resultados. Es lo mismo que hemos hecho acá en el hospital. Prácticamente no estamos haciendo... triplicado en muy poco tiempo. Sí. Prácticamente no se está haciendo trazabilidad. Esa fue la última medida del Ministerio de Salud, claro, en el sentido que es un autocuidado. Las personas tienen la responsabilidad por sí mismas de tomar la iniciativa y avisarle a los contactos estrechos, pero esa categoría contacto estrecho ya no tiene a su disposición licencia médica ni ningún tipo de prevención. Entonces eso también va a aumentar la cantidad de contagios probablemente. Es probable, por supuesto, pero con cifras tan altas es prácticamente imposible, y uno tiene que estar preparado para eso, de hacer trazabilidad. O sea, estaría todo el mundo llamando a todo el mundo. Claro. Por lo tanto, lo que importa es hacer diagnóstico e informar, y que la persona comunique a las personas con las que se ha juntado, de forma de que esto no se siga extendiendo. Claro, se hicieron 96.154. Ahora, a mí me parece otra cosa muy importante, que en las últimas 24 horas, ¿cómo, doctor? Perdón. De movilidad debe ser exigido todas las veces que sea necesario. Ahí quizás tenemos un talón de Aquiles, ¿no, doctor? En este hospital, y se lo digo, nosotros hemos puesto como requisito, ¿ya? Para la contratación de personal,
es que tengan ellos un pase de movilidad, cosa que no se hacía antes. ¿Desde cuándo está con si eso, usted quiere doctor? trabajar hoy día en el Hospital El Carmen, tiene que demostrar pase de movilidad con sus vacunas al día. ¿Cuándo empezó con ese protocolo? Si no, no va a ser contratado. ¿Perdón? ¿Cuándo empezó con ese protocolo, doctor, de pedir el pase de movilidad para contratar a alguien? Ese protocolo fue, por resolución, lo pusimos hace unos 10 días ya a cargo, digamos, se difundió en el hospital a través de una resolución. Ya, Es perfecto. como lo mínimo para el personal de salud. Sí, y es que además me llama la atención lo que dice el doctor, que efectivamente debería pedirse más recurrentemente, ahora más que nunca, debido a la cantidad de casos, el pase de movilidad. Y claro, si uno va a un restaurante y se quiere sentar adentro, no en todos, digamos la verdad, te piden el pase de movilidad. Pero cuando entra uno al mall, no te piden nada. No puede pasar cualquier persona, lo propio al supermercado, o sea, y también son lugares que son cerrados y frente a esta variante, en donde en 2 semanas más esperamos 35.000 contagios diarios, ¿debería endurecerse quizás esas medidas, doctor? A mí me parece que sí, o sea, yo le doy el caso, cuando usted va al aeropuerto, en el aeropuerto, en un par de aeropuertos regionales piden los pases de movilidad, pero en Santiago el pase de movilidad no lo pide nadie para subirse a un avión. Exactamente, Se lo a mí doy me como pasó. experiencia porque a mí nunca lo he pedido nunca. A mí tampoco, me dijeron, ¿usted lo tiene? Yo dije, sí, perfecto. Y a la vuelta del vuelo nacional, tampoco a donde venía me pidieron nada. Entonces, por eso le digo, o sea, se habla mucho de que se pide el pase de movilidad, más cuando uno vive la experiencia, no todas partes, no todos los lugares lo pide y lo exige como debería ser. Exacto. Ahora, doctor, dentro de las cosas que llaman la atención, bueno, hoy día la subsecretaria comunicó en su punto de prensa del MinSal que son 50 comunas que retroceden el plan paso a paso a partir de este miércoles a las 5 de la mañana, entre ellas Punta Arenas, Los Ángeles y otras 48 comunas retroceden. Lo que significa que en el fondo cambian un poco los aforos siempre y cuando haya una persona que no esté vacunada. Exacto. Y disminuye un poco cuando están todos vacunados. ¿Es suficiente lo que se está haciendo frente a la cifra y los pronósticos que se hacen? Bueno, o sea, a mí me parece que eso es de perogrullo, que lo que hay que disminuir son los aforos, porque el exceso de personas en un determinado lugar es lo que genera, digamos, los contagios. O sea que si usted tiene que disminuir al máximo los aforos en distintos lugares. Pero me parece a mí que aparte de los aforos, usted tiene que exigir el pase de movilidad para una serie de actividades que son importantes, como por ejemplo los viajes, aeropuertos. Claro, sobre todo en los aviones y el aeropuerto debería ser obligación. Tengo entendido que así debería funcionar, más sí, no en la realidad. Doctor Kier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Silvana. A seguir cuidándose y aquí estamos para lo que necesite y ojalá que no se vea sobrecargado el equipo del hospital que usted dirige. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Muy buenas tardes. Gracias, Buenas gracias tardes. Silvana. Nos vemos. Gracias, Silvana. Un abrazo. Nos reencontramos en los próximos minutos.